Es lunes 20 de abril de 2026. Gracias por estar pendientes de la señal de Noticiero Guatevisión, la emisión en directo y Prensa Libre Radio. ¿Qué temas destacamos? Aquí están en nuestra pantalla. Cuenta regresiva por la Fiscalía General. La Comisión ajusta reglas y este 20 de abril prepara la nómina final que llegará al presidente Bernardo Arévalo. Ocurre en medio de retrasos, tensiones y decisiones que podrían cambiar el rumbo del Ministerio Público guatemalteco. Les contaremos. Y nuevo golpe al bolsillo. Sube el precio del gas en todas sus presentaciones, sin subsidio vigente y con las autoridades bajo presión para decidir si intervienen ante este nuevo incremento. Les diremos qué novedades hay en ese sentido. El Ejecutivo activa el subsidio al combustible con descuentos por galón y también arranca la cuenta regresiva de 3 meses bajo la vigilancia de la DIACO para asegurar que el beneficio sí llegue a ustedes, los consumidores. Y a horas de que venza la tregua, Irán aún duda de negociar con Estados Unidos en Islamabad. Donald Trump ha dado declaraciones respecto a esto. Él advierte de posibles ataques. Mientras tanto, J.D. Vance, su vicepresidente, se prepara para encabezar una misión que podría definir el rumbo de ese conflicto. Tenemos estas y otras noticias a partir de este momento en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. En nombre de todo nuestro equipo, sean bienvenidos. Les saluda Elsa Mariana García. Tantos temas por revisar, les invitamos a prepararse una buena taza de café o el almuerzo y aquí empiezan las noticias. Vamos a los sucesos más importantes de la jornada. Vamos con las noticias. 2 adolescentes de 16 y 17 años, casi unos niños, son los principales sospechosos de protagonizar un tiroteo en San Miguel Petapa. Según la policía, los 2 menores de edad, presuntos miembros del barrio 18, habrían participado en una balacera en la que una mujer de unos 45 años resultó herida en la zona 4 de ese municipio. Tras el ataque, los sospechosos huyeron en moto, pero fueron ubicados y detenidos tras una persecución policial en el caserío El Cerro, en la zona 3 de aquella región. Les incautaron un arma de fuego que se cree fue utilizada en el ataque. La mujer fue atendida a tiempo por los bomberos voluntarios y se recupera del ataque, mientras que los presuntos autores ya están bajo custodia del Estado. Y 2 jóvenes primos, en realidad, ellos 2, perdieron la vida en las calles coloniales de la antigua Guatemala. Ahora les contamos de qué manera. Brandon Giovanni Ramos, de 19 años, y su primo Elio Alejandro López Ramos, de 20, fueron atacados a balazos, todo en la calle ancha de los Herreros de esa ciudad. Bomberos voluntarios se encontraron con los cuerpos de los jóvenes a 100 metros de distancia uno del otro. Entre los llantos que se registraban en ese lugar, destacaban los del padre de una de las víctimas, que repetía: ¿por qué me dejaste, papi? Porque también poco después se conocía que el hombre había empezado a sentir algo de consuelo y dijo que su hijo tenía muchos sueños por cumplir, pero que dejaba todo en manos de la justicia divina. A los jóvenes se les sabe que hasta ahora se les había visto que se conducían en una motocicleta cuando fueron baleados. Y esta madrugada una persona falleció en un tiroteo registrado en la aldea Pueblo Nuevo, El Rosario, Catarina, San Marcos. El hombre ya fue identificado como Luis Carlos León Vega, de 30 años, originario justamente de esa localidad. Se dirigía a su trabajo cuando fue interceptado por pistoleros que le cortaron la vida. Según paramédicos, habría recibido heridas mortales en la cabeza y también otras heridas en las piernas. Los bomberos municipales departamentales llegaron a la escena tras el tiroteo que había sido reportado con varias llamadas justamente en aquella área. Ahora las autoridades buscan a los asesinos. Un motorista fue abatido a tiros en el kilómetro 180 en el cruce conocido como 4 Caminos a la altura de San Sebastián Retaluleu. Robin Velázquez Chay, de 32 años, originario de una aldea cercana llamada San Luis, quedó tendido en la carretera, donde fue descubierto por otros conductores. La alerta llegó a las fuerzas de seguridad, que más tarde confirmaron que el cuerpo había quedado a un costado de un vehículo pesado que estaba estacionado al lado de la carretera. Fuentes oficiales revelaron que la víctima era conocida como
con el alias de El Contador y tenía un ingreso a la cárcel en 2025 por portación ilegal de arma de fuego, la cual le fue incautada en aquel momento con 2 tolvas y municiones. Y el cuerpo de una joven mujer envuelto en sábanas fue descubierto en la 28 calle de la colonia Betania, zona 7 de la capital guatemalteca. La mujer de unos 35 años presentaba señales de violencia y fueron los servicios de emergencia municipales los que confirmaron que la víctima habría sufrido un ataque con un objeto cortante en la cabeza. Además, tenía ataduras en las manos y los tobillos. No ha sido identificada hasta ahora, pero únicamente han dado información para tratar de dar con sus familiares. Vestía una blusa color gris, también unos leggings negros y unas calcetas blancas, aunque no tenía calzado. La escena se mantiene con fuerte presencia policial en busca de evidencia que ayude a dar con los criminales. Y hablemos ahora de una balacera que se registró en la zona 6 y que dejó a varias personas heridas de bala. Las víctimas viajaban en un mototaxi cuando inició el tiroteo en su contra. ¿Quiénes fueron los pistoleros? Esto tratamos de descubrir al preguntárselo a las autoridades por medio de nuestro periodista Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, buenas tardes. ¿Qué se sabe hasta ahora? Elsa Mariana, buenas tardes. Información que podemos actualizar desde el ingreso a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde han sido trasladadas 2 personas que resultaron heridas por proyectil de arma de fuego. Bomberos municipales trasladan a una persona de sexo masculino y para conocer detalles de esta emergencia médica me acompaña el portavoz de esta institución, el oficial José Santizo. Vocero, gracias por la entrevista, el trabajo que ha realizado Bomberos Municipales. Así es, damos a conocer que Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala fuimos alertados en nuestra línea de emergencia 123 para dar cobertura a esta emergencia que se registró sobre la 20 Avenida y Cuarta Calle en la zona 6 de la ciudad. Personas de este sector se comunicaron alarmadas solicitando la presencia por parte de bomberos municipales, en donde reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y que posiblemente se encontraban varias personas heridas. Ante tal situación, radiooperadores de turno coordinaron la llegada de varias unidades de emergencia al lugar. Cuando estas unidades se hacen presentes, paramédicos de bomberos municipales de manera inmediata le brindan atención prehospitalaria a una de las personas heridas afectadas sobre este hecho armado, tratándose de un hombre de 27 años, quien fue identificado como Brandon Ronaldo Trinidad Hernández. Al momento de realizar la evaluación primaria de esta persona, paramédicos confirman de que presenta heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho, en la pierna izquierda y en el área lumbar. Luego de ser estabilizado, se realizó su traslado en estado delicado hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios, en donde médicos de turno continuaron brindándole la atención correspondiente. Fue necesario solicitar la presencia en el lugar por parte de las autoridades competentes, quienes se encargaron de asegurar la escena y continuar con las investigaciones de esta situación. Gracias, vocero José Santizo, por la información oficial que comparte con nosotros relacionado a este lamentable incidente armado que ocurre en cercanías del mercado San Martín, esto en la zona 6 capitalino. Paralelo a ello, podemos confirmar que bomberos voluntarios también trasladan a una persona que resulta herida en este incidente armado, que fue identificada como Andrés Campos, de 39 años de edad. Ambos heridos han sido trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y la Policía Nacional Civil realiza ya las investigaciones correspondientes, pero es importante mencionar, no se reportaron personas capturadas luego de este incidente armado. En cámara, Moisés Sheck, yo retorno a los estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes para ti. Gracias por tu reporte. Y 2 presuntos asaltabuses fueron capturados en el Boulevard Liberación, en la zona 9 de la capital del país, cuando intentaban asaltar precisamente a los pasajeros de un bus con destino a Misco. Agentes de la comisaría 11 actuaron tras escuchar los gritos pidiendo auxilio de las víctimas. En minutos lograron acorralar a los sospechosos, identificados como Christopher Ahmed Villagrán Pasos, alias El Colorado, y Marlon Gustavo Ramírez López, alias El Pelón. Los presuntos maleantes tenían réplicas de armas de fuego, droga y un teléfono celular robado poco antes. Ambos tienen antecedentes por delitos similares.
Y un presunto femicida, un hombre de unos 32 años, fue arrestado recientemente en Santa Rosa. El sujeto es conocido como El Grinch y fue detenido en la aldea Riachuelo, en Nueva Santa Rosa, por su presunta vinculación en un caso de femicidio. Según el reporte policial, El Grinch tenía una orden de captura por delitos que tienen relación con violencia contra la mujer, pero también violencia sexual. Las investigaciones señalan que el hombre podría estar detrás de la muerte a puñaladas de una mujer en noviembre pasado. Y 4 personas fueron arrestadas al ser descubiertas transportando droga en un automóvil particular. Los detenidos ya están en manos de las autoridades y todo ocurrió en un operativo en el kilómetro 40 de la ruta al Atlántico, a la altura de San Antonio La Paz, en El Progreso. Los detenidos son Jeremy José Saz Velázquez, Carlos Alfredo García Morales, Jennifer Analí Melchor Figueroa y Gustavo Antonio Lemus Pérez. De acuerdo con las autoridades, los sospechosos viajaban en un automóvil cuando, tras una inspección con el apoyo de agentes caninos CAN 9, localizaron 35 envoltorios con marihuana, 8 cápsulas de posible MDMA y también 4.680 quetzales en efectivo. La droga era ocultada en una tapa del tanque del combustible del auto, pero el perro logró dar con eso. Los detenidos ya registran también antecedentes relacionados con drogas en Estados Unidos. Y a propósito, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha elevado la presión en contra del narcotráfico en toda la región, pero en especial ha anunciado la recompensa de $5 millones por Haroldo Valdemar Lorenzana Terraza, alias Haroldito. El fugitivo es nieto del fallecido capo Valdemar Lorenzana Lima, conocido como el Patriarca, y se le acusa de liderar un grupo criminal que ha trasegado cocaína por décadas hacia Norteamérica. Las autoridades están solicitando cualquier información y será confidencial. Pueden hacerlo al correo harolditotipsguat@dea.gov con V, tal como pueden ver en la pantalla. El monto de la recompensa asciende, si hacemos el equivalente a quetzales, a unos 38.5 millones de quetzales por información que permita dar con Lorenzana Terraza. Y cambiamos por completo de tema y prepare su paraguas porque el calor de la mañana será engañoso durante toda la semana. Y es que las autoridades del INSIBUME ya han advertido que aunque tendremos tardes muy calurosas con temperaturas que podrán rozar los 39 grados en el oriente y 28 en la capital guatemalteca, la humedad provocará fuertes aguaceros que incluso pueden tener rayos en casi todo el país. El panorama podría complicarse también a partir del jueves, cuando 2 sistemas de baja presión en ambos litorales aumenten la intensidad de las lluvias desde el sur hacia el centro del país. Mucha precaución si conduce al final del día, ya que la neblina también estará presente y el asfalto mojado será constante, así que las principales rutas nacionales serán bastante peligrosas. Por favor, reduzcan la velocidad para evitar accidentes. A propósito, las condiciones lluviosas previstas para esta semana estarán influenciadas por el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales, como les adelantábamos, pero hay mucha inestabilidad en la atmósfera. Esto genera también sistemas de baja presión en el Océano Pacífico, lo que podría provocar básicamente que haya un incremento gradual de precipitaciones, es decir, lluvias a partir del jueves, como adelantábamos. Andrea Domínguez investiga el tema y nos cuenta un poco más. Hola Andrea, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos sintonizan a esta hora. Como muy bien lo indicas, ya hemos comenzado desde este fin de semana a registrar algunas lluvias en el área metropolitana, pero también en el resto del país. El INSIBUME ha emitido ya un boletín en el cual ha dado a conocer cómo se estará comportando la época lluviosa, pero también el tema de la canícula. Por ello me acompaña Rebeca Rodríguez, quien es parte del área de meteorología del INSIBUME. Rebeca, que nos cuente un poco cómo va a estar el tema de la lluvia en el país, porque incluso en este momento se encuentra nublado, pero que nos dé más detalles de ello. Con gusto. Sí, nosotros preveemos que el inicio de la época lluviosa se dé entre la segunda y la tercera semana de abril,
para lo que serían las áreas de Occidente y Boca Costa. Después esperamos que se encuentren entre la tercera y la cuarta semana de abril para lo que sería Valles de Oriente, la franja transversal del norte y Pacífico. Y finalmente esperamos que empiece la época lluviosa entre la cuarta semana de abril y la primera de mayo en lo que sería el área de Petén, Caribe y Altiplano Central. Rebeca, cuando hablamos de la época de lluvia, estamos hablando del invierno, pero esta vez también hay una alerta sobre el tema de la canícula. ¿Qué es y desde cuándo esta estaría registrándose? Con gusto. Nosotros definimos una canícula como la disminución de las precipitaciones o lluvias en este caso en lo que sería la última semana de junio hacia aproximadamente lo que es el mes de agosto. Para este año preveemos de que esta inicie entre la tercera y la cuarta semana de junio en lo que serían las áreas de Petén, la franja transversal del norte y en Caribe. Después se desplazaría a la cuarta semana de junio y la primera de julio en lo que sería el altiplano central y Boca Costa y finalmente entre la primera y segunda semana de julio en lo que sería Occidente y Valles de Oriente. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que ya han dado a conocer las autoridades de Insibume, recordando que en el tema de la canícula es muy importante que si usted se dedica a la agricultura principalmente, pueda tener estos reservorios de agua que pueden contribuir a tanto la alimentación del ganado como a las mismas plantas en agricultura. Mientras que será importante no olvidar de ahora en adelante el paraguas, ya que en cualquier momento pueden estarse registrando las lluvias no solo en el área metropolitana, sino también a nivel nacional. Mientras tanto, la Conred ha informado que mantiene en vigilancia más de 10.000 puntos que se encuentran en riesgo o vulnerables a inundaciones, deslizamientos o socavones. Con esta información retorno a los estudios con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Gracias por continuar con nosotros. La Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público concluyó la evaluación y la calificación de todos los expedientes. Ahora se prepara para integrar la nómina final, que a su vez será entregada al presidente de la República. En horas de la madrugada de este sábado, la Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público concluyó la revisión y evaluación de los 48 expedientes de los profesionales que buscan llegar al frente del Ministerio Público. De los 48 perfiles, 9 profesionales superaron los 75 puntos establecidos como nota mínima para continuar en el proceso. Sin embargo, según lo aprobado por la comisión, esta calificación se mantendría si se contara con al menos 12 profesionales con ese puntaje. Al no alcanzar este número, la comisión tendrá que rebajar la línea de corte para contar con al menos una docena de opciones y posteriormente integrar la lista final de 6 candidatos. La última jornada estuvo marcada por retrasos, ajustes al cronograma y la reprogramación de la integración de la nómina final para este lunes 20 de abril. Según el cronograma de trabajo, el pasado viernes 17 de abril se esperaba integrar la nómina. Sin embargo, debido a lo prolongado del proceso, se modificó lo acordado y ahora será este lunes 20 de abril, cuando los comisionados se reúnan para continuar con el proceso. Para que un profesional pueda integrar la nómina final de 6 candidatos, necesita al menos 10 de los 15 votos de los comisionados, quienes realizarán rondas de votación hasta completar la lista. El 16 de mayo es la fecha en que la actual fiscal María Consuelo Porras concluye su segundo periodo al frente del Ministerio Público. El 17 de mayo el nuevo fiscal general, nombrado por el presidente Bernardo Arévalo, deberá tomar posesión del cargo. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y entre los profesionales que buscaban ser elegibles en la nómina final de candidatos a jefe del Ministerio Público figuraban el ministro de Gobernación y el Procurador General de la Nación, pero ninguno alcanzó la nota mínima para continuar en el proceso. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra, quedaron fuera del proceso para fiscal general del Ministerio Público, tras no alcanzar la calificación mínima requerida. La comisión postuladora estableció que los aspirantes debían obtener al menos 75 puntos para continuar en el proceso. El ministro de Gobernación obtuvo una calificación de 41.86 puntos, luego de que 10 comisionados confirmaron su nota. Durante su evaluación, la comisión decidió no tomar en cuenta el tiempo de experiencia de Villeda como juez, debido a que no estaba inscrito en el registro de abogados y notarios ante la Corte Suprema de Justicia, requisito exigido en el actual proceso. El funcionario hizo su inscripción el 19 de febrero de este año, según la constancia presentada.
La discusión del caso duró cerca de 9 horas, hasta que en una ronda de votación se confirmó la calificación obtenida. Unos comisionados argumentaron que sí se debía aceptar el tiempo que Villeda ejerció como juez, como parte de la experiencia profesional en el área penal. Mientras que otros, entre ellos la presidenta de la comisión, Claudia Paredes, criticaron el intento de validar esa experiencia, lo que derivó en una discusión entre los comisionados. Sería muy frustrante, para mí como comisionada al menos, tenés que escoger y tomar decisiones que no me permitan tener suficientes elementos para poder tomar decisiones debidamente informadas. En Guatemala estamos cansados de escoger entre lo menos peor. Eso no puede seguir pasando en Guatemala. Tenemos que tener posibilidades reales de tener candidatos, de tener postulantes que llenen de verdad todos los parámetros que el pueblo necesita. Y eso significa que el primer acto de corrupción es postularse para el cargo para el cual no se tienen las calidades y cualidades necesarias. Y que una vez sentados en los cargos, hagan, perdónenme lo que les diga, lo que la ley ni siquiera les está permitiendo. Crean que es un ámbito de poder en el cual se puede abusar y tergiversar el sentido de la función para el que han sido electos. Si nos preocupa, que nos preocupen todos, no uno en específico. Y trayectoria no vamos a mencionar porque todos tienen su trayectoria. En mayor o menor escala, todos los profesionales tienen su trayectoria y por eso están en este proceso. No les faltemos el respeto. No les faltemos el respeto porque todos merecen respeto. Todos los que se presentaron lo hicieron porque consideraron que podían tener ese expediente que llenara las expectativas de la ponderación, las expectativas de los comisionados para llegar a ser fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. No nos preocupemos por uno solo, no rompamos el mismo artículo constitucional de la igualdad, es constitucional, no podemos dirigir a intereses sobre determinados candidatos, aduciendo trayectorias y trayectoria la tienen todos los postulantes. El jefe de la Procuraduría General de la Nación, Julio Roberto Saavedra, fue el último candidato en ser evaluado por la Comisión de Postulación. Tampoco logró alcanzar la nota mínima de 75 puntos y quedó fuera del proceso con una calificación de 60.06 puntos. Con imágenes de Javier González, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Entre tanto, la Comisión de Postulación convocó para hoy lunes la integración de la nómina de 6 candidatos al cargo de fiscal general. De los 48 profesionales que participaron, únicamente 9 continúan en el proceso. Conozcamos quiénes son y cuál es el perfil a continuación. Este lunes 20 de abril, la Comisión de Postulación a Fiscal General del Ministerio Público convocó a reunirse para conocer la integración de la nómina final de aspirantes al cargo. Concluido el proceso de evaluación, 9 profesionales alcanzaron la nota mínima de 75 puntos, lo que los convierte en elegibles y podrían integrar la nómina final que será entregada al presidente de la República. Los profesionales que continúan en el proceso son María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general del Ministerio Público, quien alcanzó 92.33 puntos, la calificación más alta. Porras busca un tercer periodo consecutivo al frente del Ministerio Público. La fiscal ha sido cuestionada por actores nacionales e internacionales por la forma en que aborda casos de investigación. Además, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos sobre su desempeño al frente del MP. Durante el proceso de postulación, recibió diversas impugnaciones por parte de sociedad civil y algunos funcionarios. César Augusto Ávila Aparicio alcanzó 92.13 puntos. Ha fungido como magistrado y es litigante desde 1989. Observadores del proceso señalan presuntos vínculos familiares con actores políticos y denuncias por nepotismo. Esto cuando fungía como magistrado de sala de apelaciones, así como cuestionamientos en casos judiciales sensibles. Brenda Deri Muñoz Sánchez alcanzó 90.86 puntos. Fungió como fiscal durante 16 años en distintas fiscalías del Ministerio Público, incluyendo crimen organizado y narcoactividad. También tiene experiencia en seguridad y derechos humanos. Julio César Rivera Clavería alcanzó 88.93 puntos. El profesional ha sido recurrente en comisiones de postulación y cuenta con experiencia en temas de seguridad, donde ha ocupado cargos como funcionario.
La CICIG lo vinculó en un caso denominado Red Moreno, una estructura dedicada al contrabando, señalamientos que el profesional ha rechazado. Además, participó en las elecciones de 2023, donde buscó la presidencia. Walter Paulino Jiménez Techaj alcanzó 86.73 puntos. Es exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad con más de 30 años de experiencia. Ha sido cuestionado por fallos relacionados con retiro de inmunidad y le fue revocada la visa por Estados Unidos. Gabriel Estuardo García Luna alcanzó 86.21 puntos. Ha sido juez, magistrado y parte de la Junta de Disciplina Judicial. En 2022 integró la nómina final de aspirantes a fiscal general. Néctor Guilebaldo de León Ramírez alcanzó 79.69 puntos. El profesional tiene experiencia en el organismo judicial y en el Ministerio Público. Fungió como magistrado de Sala de Apelaciones y en 2020 integró como suplente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Entre sus resoluciones avaló dar trámite ante juicios contra los entonces magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata y Gloria Porras. También integró la nómina final de aspirantes a fiscal general del MP, entregada al expresidente Alejandro Yamatei. José Manuel Quinto Martínez alcanzó 79 puntos. Cuenta con experiencia como abogado litigante en casos penales de alto impacto y procesos de extradición. Henry Alejandro Elías Wilson obtuvo una calificación de 76.85 puntos. El profesional cuenta con experiencia en el Ministerio Público y es exmagistrado de Sala de Apelaciones del organismo judicial. Ha sido señalado dentro del caso conocido como Comisiones Paralelas 2020. Como magistrado de sala recibió cuestionamientos por resoluciones en las que presuntamente se benefició al entonces binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, esto por supuesta afinidad con los exfuncionarios. El profesional recibió 2 objeciones, las cuales no fueron admitidas por la comisión de postulación. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Atención, esta es una alerta para la semana. Organizaciones campesinas y estudiantiles anunciaron una movilización masiva hacia la capital del país. Todo ocurriría el próximo 22 de abril. Grupos como Codeca y el CCDA, junto a estudiantes de la Universidad de San Carlos, marcharán desde los 4 puntos cardinales para exigir la renuncia de Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos y rechazar el salario de 66,000 quetzales de los diputados del Congreso guatemalteco. Las demandas también incluyen un freno a la inflación y la nacionalización de la energía eléctrica ante los constantes abusos en el servicio, según sus denuncias. Las autoridades de tránsito ya recomiendan a los automovilistas tomar previsiones para ese día, ya que las columnas de manifestantes estarían llegando al centro histórico durante las primeras horas del día, justo a la hora pico de la mañana. Recuerden, esta convocatoria es para el 22 de abril próximo. En otras cosas, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó un amparo en contra de la Comisión de Postulación a Fiscal General del Ministerio Público. El procedimiento aplicado durante la evaluación de su expediente es el tema importante. El funcionario señaló que busca revertir la decisión que lo dejó fuera de este proceso de selección y que además acudió ante la Comisión de Postulación para tratar de establecer y presentar a su vez un escrito con el cual solicita una aclaración sobre el criterio que fue utilizado para evaluar su experiencia profesional. El ministro recibió una calificación de 41.86 puntos, pero necesitaba una puntuación de al menos 75 para avanzar en el proceso. A propósito, vamos ahora hasta la Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público, en donde avanzan en la recta final de este proceso. Pero todo ocurre en medio de numerosos recursos legales. ¿Cómo avanza entonces la situación? Elmer Vargas se encuentra en la sala de vistas del organismo judicial y nos cuenta un poco más. Hola Elmer, buenas tardes. Buenas tardes, Elsa Mariana, qué gusto saludarte a ti, a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo menciona, nosotros estamos a la espera que pueda iniciarse esta sesión en la cual la Comisión de Postulación estará haciendo la votación para poder integrar esta nómina o lista final de 6 aspirantes que será entregada al presidente de la República. Es importante señalar que ellos habían convocado a partir de las 13 horas de 1 de la tarde para poder reunirse y poder iniciar con esta ronda de evaluación. Sin embargo, pues ya transcurridos 30 minutos desde la hora que ellos habían programado, esta sesión aún no comienza.
Es importante señalar que son 9 los aspirantes que han sobrepasado o alcanzaron la nota mínima de 75 puntos, lo que los convierte en elegibles para poder integrar esta nómina de 6 candidatos. Así también, dentro de los aspectos que se deben considerar previo a iniciar las rondas de votación, es el tema de poder, de esta cuenta, poder bajar la nota mínima, es decir, que de 75 puntos esta baje a 70, y esto permitiría que 3 aspirantes más puedan continuar en este proceso. Sin embargo, serán temas y aspectos que deben considerarse por parte de la comisión previo a realizar de esta cuenta las rondas de votación. Nosotros, como pueden darse cuenta, ya medios de comunicación, así también como distintas organizaciones de observadores, tanto nacionales como internacionales, se encuentran ya presentes en la sala de vistas a espera de que pueda iniciarse con estas rondas de votación y posteriormente poder así tener la información en torno a esos 6 profesionales que integrarán esta lista y que será entregada al presidente de la República. Así que nosotros estaremos llevándoles a ustedes y ampliando el momento en el cual inicie esta sesión y así conocer quiénes son estos 6 profesionales que integrarán esta lista final y nómina que será entregada al presidente de la República, quien posteriormente deberá elegir al próximo fiscal del Ministerio Público para el periodo 2026-2030. Este es el reporte desde la sala de vistas del organismo judicial. Yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Javier González, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Será una jornada muy intensa nuevamente. Estaremos pendientes de ti. Mientras tanto, en la rueda de prensa de este día, el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, hablaron del subsidio a los combustibles, pero también trataron el tema de la Fiscalía General. María Paula Carranza ha dado cobertura a este tema y nos pone al tanto. Hola, María Paula, buenas tardes. ¿Qué se ha dicho en esta jornada? Muy buenas tardes, Elsa Mariana. Me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura, donde se realizó una rueda de prensa con el presidente Bernardo Arévalo, donde se le consultó si desde el punto de vista legal es viable que pueda devolver el listado a candidatos de fiscal general a la comisión de postulación si considera que ninguno de los perfiles es aptos. Escuchemos. No voy a hacer un pronunciamiento sobre la lista hasta que esté concluido el proceso y tengamos el conjunto de la lista. Ahorita es una etapa en donde todavía hay acciones legales que están siendo emprendidas por parte de algunos de las personas que han estado participando para aclarar algunas cosas. Por ejemplo, la situación del ministro Villeda, en donde que ha participado, que esa es la tercera vez que participa en un proceso y que de repente ahora resulta que no tiene suficientes calificaciones cuando en las 2 veces anteriores ha participado, inclusive en una vez aplicó o quedó en el sexteto definitivo, indica que hay una aplicación, pareciera una aplicación arbitraria de algunos de los miembros de la comisión y antojadiza de las normas. Entonces, pero eso está siendo impugnado en este momento. Esperaremos hasta ver el resultado de estas impugnaciones y tener la lista definitiva para pronunciarnos sobre esta situación. Seguiremos a la espera de la decisión de la comisión de postulación para terminar de establecer la lista de los 6 candidatos a fiscal general, en la cual el presidente debe de tomar la decisión. Con imágenes de Esvin García, reportó Paula Carranza. Gracias, Paula, gracias por ese reporte. Mientras tanto, el Ejecutivo sancionó, es decir, dio vía libre ya a la ley de apoyo temporal a los combustibles, que establece un subsidio de 8 quetzales por galón de diésel y 5 quetzales para las gasolinas, tanto la super como la regular. La normativa entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial y tendrá una duración de 3 meses o hasta agotar los recursos disponibles. Según el decreto, el Ministerio de Energía y Minas deberá emitir un reglamento en un plazo de 5 días, mientras el descuento deberá reflejarse directamente en el precio final del consumidor. Además, se ha establecido que la Dirección de Atención al Consumidor, también conocida como la DIACO, podrá imponer sanciones a quienes no apliquen esta rebaja.
Y este lunes 20 de abril se observó el anuncio de un incremento, esta vez en los precios del cilindro de gas en todas sus presentaciones. Los precios a partir de este día se encuentran en 110 quetzales al cilindro de 25 libras, teniendo un aumento de 12 quetzales, mientras que el cilindro de 35 libras está a un precio de 154 quetzales con un incremento de 17 quetzales. El cilindro de 100 libras se cotiza ahora mismo a 440 quetzales con un incremento total de 48. La medida no se ha observado en todas las empresas distribuidoras de gas. La ley de apoyo a emergencias para los consumidores recientemente aprobada, de la que hablábamos en la nota anterior, no contempla un subsidio para el gas propano, por lo que las autoridades ahora deberán establecer si se tomarán medidas ante este nuevo incremento en los precios para los consumidores. A pocas horas de que expire la tregua, que crece la incertidumbre también sobre las nuevas negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, hay muchas más preguntas que respuestas. Mientras Teherán duda en participar, Washington advierte posibles acciones militares. A menos de 2 días de que expire el alto al fuego, la incertidumbre domina el lunes sobre una posible reanudación de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán. Teherán aún no decide si participará, pese al anuncio del presidente Donald Trump sobre el envío de una delegación para relanzar el diálogo antes de que la tregua concluya la noche del martes. El objetivo declarado es poner fin de manera duradera a una guerra iniciada el 28 de febrero tras ataques israelo-estadounidenses que se ha extendido por Oriente Medio, dejando miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano, y provocando fuertes sacudidas en los mercados internacionales, con un repunte reciente de los precios del petróleo. Las dudas sobre la viabilidad del proceso diplomático se han intensificado, mientras que la agencia oficial IRNA señaló la ausencia de una perspectiva clara de negociaciones fructíferas. El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Bakai, cuestionó la seriedad de Washington. En este punto, en el momento en que hablo, no tenemos ningún plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Trump afirmó este domingo que ofrece a Teherán un acuerdo razonable, pero advirtió que en caso de rechazo, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave en Irán. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, que ya estuvo en la primera ronda del 11 de abril. Esta reunión, con un nivel de representantes de alto rango sin precedentes desde el establecimiento de la República Islámica en 1979, terminó sin avances. En paralelo, en Islamabad se ha reforzado la seguridad desde el domingo, con carreteras cerradas y barricadas en varios puntos de la ciudad, ante una eventual confirmación de las conversaciones. Desde Teherán, el escepticismo es evidente. Las autoridades reabrieron este lunes los principales aeropuertos de la capital tras semanas de cierre por el conflicto. Los vuelos comerciales volverán a operar en 10 aeropuertos de Irán, según la Organización de Aviación Civil. Entre tanto, Japón vuelve a encender las alertas tras un fuerte terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa noreste de la madrugada de ese país, justamente en este 20 de abril, provocando evacuaciones, la suspensión del servicio de trenes y cortes de energía en varias zonas, mientras las autoridades activaban una alerta de tsunami que fue retirada horas después al registrarse olas menores a lo previsto. Aunque no se reportaron víctimas ni daños graves, se mantienen las advertencias por posibles réplicas en todo el territorio, pero los que son más importantes son las zonas sísmicas y dejando pérdidas como las que acaban de ver en estas imágenes de cientos de miles de dólares. Y al menos 3.000 personas, entre miembros del colectivo civil y también simpatizantes del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, se manifestaron este domingo en Lima, Perú, porque están exigiendo que se respete su voto en las elecciones presidenciales que acaban de tener lugar en ese país. Al menos 3.000 personas protestaron el domingo en Lima en medio de cuestionamientos a las elecciones presidenciales en Perú del 12 de abril. Los manifestantes eran miembros de colectivos civiles y simpatizantes del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga y exigieron que se respete su voto. Nosotros estamos pidiendo
se lleve a cabo unas elecciones limpias, transparentes, que no han sido ni esta ni la del 2021. ¿Ya? Y prácticamente este gobierno, sí, y con los sistemas que se están dando, están imponiendo a la población peruana un gobierno, unos ganadores de elecciones que no son los reales, bajo un sistema de fraude. Estoy acá porque quiero que se respete mi voto. No puede estar en esos organismos tanto delincuente que le hace daño al Perú. Yo vengo indignada porque nos muestran esta corrupción. ¿Qué ejemplo les damos a los niños, a los adolescentes, que se está viendo toda esta corrupción? Los comicios estuvieron marcados por problemas en la distribución de urnas y papeletas de votación, lo que retrasó la apertura de la jornada en varios centros electorales en Lima. López Aliaga, exalcalde de la capital, es el candidato más crítico del proceso y ha pedido su nulidad absoluta. Incluso ha ofrecido recompensas de $5.800 a quien le envíe pruebas de irregularidades. Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una narrativa de fraude. Lo que estamos sufriendo ahora ha sido planeado. Es un plan que tiene varias partes. El Jurado Nacional de Elecciones anunció el sábado que los resultados presidenciales que definirán quiénes pasarán a la segunda vuelta se conocerán a mediados de mayo debido a la lentitud del conteo y la observación de miles de actas electorales. Los resultados parciales de la elección del domingo pasado dan como favorita para el balotaje a la derechista Keiko Fujimori, mientras que el izquierdista radical Roberto Sánchez y López Aliaga pelean voto a voto su pase a la segunda vuelta. Nororiental. Vamos nuevamente a revisar algunos sucesos. Una tragedia sacude a los habitantes de la zona 7 de Chiquimula tras el asesinato de un joven en la colonia Choropín. Esta víctima es un joven de 22 años que ha sido identificada como Diego Armando Vázquez Vázquez. Perdió la vida de forma instantánea tras ser atacado a balazos. Aunque los bomberos voluntarios llegaron en cuestión de minutos, nada pudieron hacer por la vida del joven, ya que había fallecido para entonces. El área quedó bajo resguardo policial y quedaron a la espera también de una investigación, mientras una familia chiquimulteca exige justicia por este crimen. Y momentos de terror vivieron en la entrada de la colonia Aguilar Hernández, en la zona 12 de Villanueva, a raíz de un tiroteo que dejó a una mujer gravemente herida. Tras escuchar las detonaciones, vecinos pidieron auxilio a los bomberos municipales, que poco después asistían a Blanca Estela Osorio Salazar, de unos 45 años, que había recibido varios impactos de bala en el cráneo. Los paramédicos lograron llevarla a salvo hasta una sala de urgencias en el Hospital Roosevelt. Su estado es delicado. En la escena, agentes están ahora mismo trabajando para dar con quien abrió fuego en contra de la mujer. Una banda de saqueadores que tenía bajo acecho a los comerciantes en Zacatepeques fue desarticulada tras una persecución en el kilómetro 85.5 de Alotenango. Los detenidos son conocidos solo con alias, por ejemplo, alias el Machico y también el Chino o el Chico. Risas también se le conoce a otro de los presuntos integrantes de esta estructura, los Jutes, así se le conoce a toda la banda. Ellos tenían en ese momento en su poder varios quintales de cobre y latas robadas. Tras su captura, otro comerciante les identificó como los responsables de sustraer equipo valorado en 12,000 quetzales de un comercio cercano. Los 3 presuntos criminales ya están en custodia policial.
Ni el lujo ni la potencia eximen a los conductores de cumplir con la ley. Anoche en Santa Elena, Petén, las miradas se las llevó este vehículo que ven detrás de mí, y es precisamente porque es un impresionante Corvette rojo, pero no solamente llamaba la atención por su velocidad, sino por la infracción al reglamento de tránsito que le trajo serios problemas a su dueño. Y es que agentes del Departamento de Tránsito de la PNC detuvieron al piloto de este auto tras detectar que las placas de circulación no eran visibles tal y como exige la normativa. Por ese descuido estético, el dueño del deportivo, eso sí, deberá pagar una multa no tan alta, será de tan solo 200 quetzales, pero las autoridades aprovechan a recordar que por muy modificado que esté el auto o que sea un auto de lujo, tienen que tener la identificación correcta, obligatoria y en una situación en la que las autoridades puedan detectar precisamente sus datos. Con eso vamos a la pausa comercial y en breve les contamos de la jornada 21 del fútbol guatemalteco. No se lo pierdan. La jornada 21 del torneo Clausura 2026 dejó resultados importantes, goles y también una tabla más apretada. Pero ¿qué equipos sufrieron y quiénes resultaron triunfadores? Kevin Gordillo nos explica. La jornada 21 del Clausura 2026 dejó resultados contundentes y movimientos importantes en la tabla de posiciones, en una fase de clasificación donde cada punto comienza a pesar más. En el estadio José Ángel Rossi, Cobán Imperial hizo respetar su casa y venció 3-1 a Achuapa. El equipo cobanero abrió el marcador al minuto 35 con Janeson Pereira, pero Achuapa reaccionó junto antes de descanso. Ya en la segunda mitad apareció Amaral como figura del encuentro, marcando un doblete al 65 y 72 para sellar la victoria. Por su parte, Misco fue contundente y no tuvo piedad al golear 4-0 a Aurora. Nicolás Martínez lideró la ofensiva con un doblete al 49 y 58 desde el punto penal. Mientras que Esteban García al 70 y José Bolaños al 80 completaron la goleada en una actuación dominante del conjunto misqueño. En otro de los encuentros, Municipal sacó un triunfo importante como visitante, tras imponerse 3-1 a Marquense. Cristian Hernández adelantó a los rojos al 38, aunque Diego Casas empató al 49. Sin embargo, Jeffrey Bantes al 73 y Rudy Muñoz al 90+2 aseguraron los 3 puntos para los capitalinos. Y en el cierre de la jornada, Xelajú MC se quedó con el triunfo ajustado de 3-2 ante Mictlán en un partido intenso que se definió en los últimos minutos y que mantiene a los Chivos en la pelea dentro de la clasificación. Así se cierra la jornada 21 del Clausura 2026 con resultados que aprietan la tabla y dejan todo abierto en la lucha por la clasificación. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Al inicio de la semana tenemos mucho por revisar en lo que viene de estos días, así que les invitamos a estar en sintonía de Guatevisión, guatevisión.com y Prensa Libre Radio. Hasta pronto.